Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os vengo a hablar de esto. Y voy a tratar de desfacer el entuerto que tenemos con esta nueva película a color. Y es que esta nueva película es un desarrollo, un proyecto de los chicos de Ilford. Pero ojo, no este Ilford. Este Ilford que estáis viendo es Ilford Imaging y es especialista en fabricar cámaras desechables con película a color como las que estáis viendo y además papel fotográfico. Pero no tiene nada que ver con el otro Ilford, que también es Ilford. Este, por el contrario, es una compañía que se llama Ilford Photo y que es especialista en fabricar película en blanco y negro, como el famoso HP5 o XP2 que tanto nos gusta en el canal. Pues bien, os cuento, esta compañía, Ilford Photo, con sede en Gran Bretaña, es la que, bajo el branding de Harman Technology, ha lanzado esta nueva película llamada Phoenix. ¿Y dónde está la gracia básicamente de todo esto? Pues que esta compañía es, como os he dicho previamente, especialista en blanco y negro, con algunas de las películas más representativas del mundo analógico. Entonces, esto no deja de ser una experiencia piloto en el mundo del color. Y esto podría parecer una cosa sencilla, dices, si ya están produciendo película en blanco y negro, ¿qué les cuesta poner película en color? Bueno, pues no es tan sencillo. En realidad es mucho más complejo que todo esto. Y en realidad es un reto, o ha sido un reto, para esta compañía lanzar esta película en color, para que hoy podamos disfrutar de ella. Y todo esto os lo cuento básicamente para poneros en contexto, porque lo que voy a hacer a continuación es analizar el primer carrete de Harman Phoenix que ha caído en mis manos, que he conseguido a través de mis amigos de Foto Astro González y que os voy a estar dejando los resultados a continuación. Y porque quiero que se entiendan mis palabras dentro de este concepto experimental de una compañía que fabrica película en blanco y negro. Y dentro de la alegría de saber que teníamos una nueva película a color entre nosotros, tenía que llevarla al extremo, por supuesto, claro que sí. Lo cual ha hecho que me encuentre con unos resultados cuanto menos algo contradictorios, que ojo, me han gustado, pero en algún caso me han vuelto un poco loco. Lo primero que te voy a contar son dos cosas importantes. La primera, intenta dispararlo como si fueran diapositivas, esto es, intenta ajustar al máximo la exposición. Y dos, ten presente de antemano que el grano es bastante prominente, o sea que si no te gusta el grano así gordito, olvídate de ella. Fíjate qué color más chulo tiene cuando vas a cargar la película en tu cámara. Ojo que no tiene el típico layer, la capa anti-halos, como hacen los CineStill, por ejemplo. Esto va a dar lugar a que tengas imágenes donde la luz se meta dentro de las sombras. Las luces frías generalmente benefician el balance de blancos de esta película, que da unos tonos espectaculares como los que estáis viendo aquí en la nieve. Aunque la película marca ISO 200, te recomiendo que la estés disparando entre ISO 125 y 160, porque son los ISOs más cercanos a la realidad de esta película. Como ves y como te decía antes, estarás viendo imágenes donde el balance de blancos es bastante difícil de controlar, de recuperar o de ajustar. Es algo inconsistente. Sin embargo, cuando acierta, la verdad es que los colores resultan espectaculares. No sabría decirte si es con luz, con sombra, en qué situación. Quizás buscando tonos más fríos es donde mejor se encuentra, pero también en tonos cálidos lo hace bastante bien en ocasiones. No me negarás una cosa, los azules, los rojos y los verdes. ¡Qué verdes, por Dios! Desde el Fuji C200 que no veía esos verdes. Son espectaculares. En definitiva, no sé qué te estará pareciendo esta película, espero que te esté gustando así como el vídeo. Si es así, déjale tu like. Yo desde luego voy a comprar más película de esta, voy a seguir probándola porque quiero experimentar con ella y quiero encontrar el punto dulce y cuando sea así os lo vendré a contar. Gracias a mis amigos de González por estar ahí y apoyarme con estos vídeos como siempre. Gracias a ti por seguir ahí. Un abrazo a todos, suscríbete, paz.